Jonás capítulo 1, hermanos, yo voy a compartir con ustedes este mensaje que lleva por título Expectativas contrarias. Expectativas contrarias. Muchas veces las cosas que uno espera no suceden. Y más bien llega sucediendo las cosas que son opuestas o contrarias a lo que uno esperaba. O contrarias a las cosas que deberían de ser. Pero vamos a ver este capítulo 1, hermanos, de Jonás, y vamos a ver cómo habían expectativas de ciertos personajes en este capítulo 1, como lo vemos a través de todo el libro de Jonás, en sus 4 capítulos. Pero vamos a ver cómo los personajes de esta historia en el capítulo 1 reaccionaron de una manera diferente a lo que debían de haberlo hecho. Así es que vamos a pedirle al Señor, hermanos, que en este momento nos ayude y que haga nuestras vidas y que podamos preguntarnos a través de este mensaje: Señor, ¿estoy rindiendo? ¿Estoy reaccionando? ¿Estoy viviendo de la manera como tú esperas que yo viva? ¿O estoy viviendo de una manera contraria a lo que yo digo ser? Yo digo ser tu hijo, yo digo ser un cristiano, un discípulo de Jesús, pero lo que yo digo va en consonancia con mi manera de vivir. Oremos. Amado Dios eterno, te damos a ti honor y gloria, eres maravilloso con nosotros. Señor, en este momento te pedimos que tú hables a nuestras vidas. Señor, ya hablaste a mi vida, sigue hablando a mi vida, sigue trayéndome convicción. Sigue ayudando, Señor, que a través de tu palabra tu pueblo sea edificado, que podamos, Señor, ser confrontados con tu palabra. No por ser confrontados, no por vivir un momento incómodo, sino, Señor, para rendirnos ante ti y pedir que tú obres en nuestras vidas y que hagas de nosotros a la manera como tú quieras hacernos. Corrígenos mientras que nos amas. Ámanos, Señor, mientras que nos traes convicción. Pedimos, Padre, que tú seas obrando en este mensaje para tu gloria, para el bien de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. No sé cuántos de ustedes, hermanos, conocen lo que es la palabra sátira. Sátira. En inglés se llama satire. Sátira. La sátira es un estilo literario, hermanos, que busca resaltar características de algo o alguien usando de ironía en ese resaltar de características. Y usa de ironía para censurar o para ridiculizar. Y ese es el modelo de la sátira. Se puede encontrar, hermanos, en literatura que es literatura como cómica. También se puede encontrar en la literatura que no es cómica. Puede usted encontrarlo quizás en un teatro, a ver una obra de teatro y ver alguna sátira o algunos elementos de la sátira dentro de ese programa. Había un programa en la televisión que muchos de ustedes no van a recordar porque son muy jovencitos, pero en la comedia mexicana de hace muchos años había un programa que se llamaba el Show de los Polivoces. Y este show de los polivoces, hermanos, usaban de personajes que eran personajes como exagerados. Eran personajes que usaban de la sátira para hablar y para dar a relucir ciertas ironías y censurar y ridiculizar ciertos modelos de vida. En este show, en esta comedia, se usaban de personajes como Gordolfo Gelatino y Doña Naborita. Y Gordolfo Gelatino y Doña Naborita ridiculizaban la imagen de una madre sobreprotectora sobre su hijo ya viejo y engreído. Hermanos, el libro de Jonás no es una comedia, pero usa de la sátira para demostrarnos verdades de una manera, verdades espirituales que podemos nosotros incluso ver hasta el día de hoy.
Cosas que pasaban en esos tiempos de hace muchísimos años siguen sucediendo el día de hoy. Jonás es un libro escrito por un autor desconocido, no sabemos quién lo escribió. Lleva el nombre de Jonás, pero tenemos mucha seguridad que no fue escrito por Jonás. Por ende, la fecha en que fue escrito no sabemos exactamente cuándo fue. Es una fecha muy ambigua. Posiblemente algunos dicen fue escrita entre el 793 y el 758 antes de Cristo. Pero la audiencia, hermanos, a la que fue escrita muy probablemente fue a los ninivitas, pero posiblemente primordialmente a los judíos. Vamos a entrar, hermanos, leyendo esta historia de sátira, usando de sátira que vemos aquí en Jonás capítulo 1. Y el primer punto es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Jonás capítulo 1 versículos 1 y 2 dicen así, puede seguir con su vista en la palabra. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Levántate, Jonás, hijo de Amitai, y ve a la gran ciudad que se llama Nínive y proclama contra ella y diles que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Su maldad ha sobrepasado en gran manera, que no he podido yo más que enfocarme en su maldad. Hermanos, Jonás era, como dice el pasaje, hijo de Amitai, y el registro bíblico no nos da muchos detalles de él, pero sabemos que era un hebreo, Jonás. Por la Biblia, hermanos, entendemos que Jonás puede catalogarse con un grupo de los peores profetas. Usted dirá, qué bonito Jonás. Mira cómo tuvo fe y pasó, e incluso Jesús es comparado a Jonás cuando se dice que iba a pasar como Jonás 3 días en el vientre de la ballena o del pez grande, no dice ballena. Y uno diría, wow, qué esforzado este Jonás después de que vemos todos los problemas por los que pasó. Hermanos, equivocadamente pensaríamos si estamos pensando de esa manera. Jonás fue uno de los peores profetas de la palabra del Señor. Había quienes profetizaban solo el bien porque estaban en la nómina de un rey, y Jonás era uno de ellos. No era una persona que escuchaba la voz de Dios y que predicaba y que hablaba al pueblo porque quería que el pueblo se acomodara y que obedeciera a Dios, sino que más bien hablaba esas cositas que les hacen cosquillas a los oídos de las personas. Estaba en la nómina del rey. En la historia de Israel, hermanos, y usted ha de recordarse de esto porque muy recientemente estuvimos en el libro de Amós y vimos la historia de ese pueblo durante el tiempo de Amós y su rey que se llamaba Jeroboam II. Este rey, como ustedes ya han de saber, era un rey militar victorioso. Él trajo mucha prosperidad a Israel, pero llevó al pueblo a la idolatría. Con esa prosperidad, con esa abundancia, llegó también la idolatría. El pueblo se desvió a la falta de juicio y a la injusticia contra el necesitado también. Jonás, hermanos, si usted puede leerlo en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículos 23 al 25, Jonás fue uno de esos que profetizó bien al rey. O sea, rey, ¿quieres que te diga buena profecía que alegre tu corazón? Que quieras escuchar, pues nada más dame un dinero y yo te profetizo lo que tú quieras que yo te profetice. No le dijo del mal que vendría sobre el reino de Israel, hermanos. Ahí lo puede leer usted, Segunda de Reyes 14, es donde aparece Jonás también. Jonás era un profeta, hermanos, pero no un profeta convencional, como vemos por estos datos históricos y bíblicos, pero también como veremos por la historia de hoy. Nuestra historia involucra a Nínive. Nínive era una gran ciudad, hermanos, del imperio neo-asirio. Y para el tiempo del libro de Jonás, el imperio ya tenía como 100 a 130 años que estaba funcionando. El ejército asirio, hermanos, como se recuerdan a través del libro de Amós que estudiamos, era un pueblo, que tenía un ejército que fue el primero en usar armas de hierro superiores a las de bronce, que eran las que se usaban
antes de ellos. Los asirios eran conocidos como asesinos crueles, salvajes y despiadados. Y los reyes y ciudades asirias se mencionan en la Biblia. Podemos ver a través de Génesis y los libros históricos que se menciona a este pueblo repetidamente. Pero fue Amós quien profetizó a Jeroboam la conquista sobre Israel por medio de los asirios. Jonás, teniendo la oportunidad de decirle, profetizarle a este Jeroboam II lo que pasaría si no se arrepentían, no lo hizo Jonás. Jonás comienza contundentemente, este libro comienza de una manera contundente, me dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. O sea, de partida sabemos que Dios es el que iba a hablar y por ende debemos de poner atención. Se le dice que vaya a la gran ciudad de Nínive a decirles que su maldad no era ignorada por Dios. No sabemos el mensaje específico, pero era un mensaje que creo que está resumido con estas palabras. Debía de ir a predicar a los enemigos de su pueblo. Los asirios eran enemigos del pueblo de Israel. Pero él debía de escuchar a Dios. Debía de ir a predicar a esos enemigos de su pueblo, a esos enemigos asesinos, crueles y salvajes. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba enviando. Podríamos pensar, qué tarea tan difícil, ¿verdad? El ir a predicarle a unas personas crueles, bárbaras. Peores que en el vecindario de Tepito, que usted entra allí y no sabe si va a salir. Y con vida tampoco. Podríamos pensar, qué tarea tan difícil se le dio a Jonás. Y que usted es posible no hubiese ido si usted hubiera sido Jonás. Hermanos, yo me pongo a pensar, si me pongo en las sandalias de Jonás, si hubiese sido Jonás, ¿hubiese yo ido? ¿O hubiese hecho lo mismo que hizo Jonás? Pues usted pensó así, hermanos, que usted hubiese hecho lo mismo que Jonás, aunque por diferentes razones usted podría cantarle a Jonás la canción que dice, te pareces tanto a mí que no puedes engañarme. Veamos la huida del profeta Jonás. La huida del profeta Jonás. Jonás 1, versículos 3 al 10, dice así. Pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Todos los marineros tenían miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron el cargamento al mar para aligerar el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y roncaba profundamente. Dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios. Quizás tenga piedad de nosotros y no perezcamos. Los marineros por su parte se dijeron unos a otros, vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces preguntaron, dinos ahora, ¿quién es el responsable de causarnos este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Y en el versículo 9 vemos la respuesta de Jonás que dice, soy hebreo y temo al Señor. No hay signo de pregunta ahí, ¿verdad? Pero esa es como lo estoy leyendo yo. Dice, soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más. Y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo lo había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? ¿Se fija usted? Jonás hizo lo que usted y yo hubiéramos hecho. Él huye del Señor.
Sí se parece tanto, ¿verdad? A nosotros. En lugar de ir a Nínive, hermanos, él se va hacia el este. Nínive le quedaba al oeste, pero él se va en una dirección contraria. Se va a Tarsis. Encuentra una embarcación para huir del Señor. Y esa es la sátira. Aquí encontramos sátira. ¿Qué posible es huir del Señor? ¿Es posible huir del Señor? Eso es sátira. Pero él se sube en este barco pensando que con este barco que iba a un lugar opuesto, en una dirección opuesta, él iba a huir del Señor. Encuentra una embarcación, hermanos, que lo lleva en una dirección contraria, y el texto menciona 3 veces que él huyó del Señor. Él huyó, esa era la intención del corazón. Aunque del Señor nadie se puede escapar, el Señor lo sabe todo, no se puede escapar. Pero 3 veces menciona el texto que él huyó del Señor. Cuando los lectores originales, hermanos, de este libro habrían leído esto, hermanos, se debieron de dar cuenta de la sátira que se estaba usando en el texto. Yo creo que los lectores originales hasta se rieron cuando escucharon que Jonás estaba huyendo de Dios. O quizás a lo mejor temblaron, recordando ejemplos de las Escrituras, de otras personas que intentaron también huir de Dios. ¿Se recuerda Génesis 3:8? Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron ¿a qué? A esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. ¿Se puede uno esconder de Dios? Al escoger el mar, hermanos, como vía de escape, a lo mejor los lectores originales habrían pensado en lo inútil de su huida. A lo mejor recordaron hasta los egipcios y lo que pasó con los egipcios en medio de ese mar, como en Éxodo 15:10 nos describe. Pero con un soplo tuyo se los tragó el mar, se hundieron como plomo en las aguas turbulentas. En el pasaje actual, hermanos, no se nos dice la razón de su huida, pero sí podemos leer cuál era la razón de la huida de Jonás en el capítulo 4, versículo 2. Léalo conmigo. Jonás 4:2 dice: Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Él da la razón por la cual él no obedeció, no fue a Nínive, sino que se fue a Tarsis. Porque sabía, hermanos, que Dios era un Dios misericordioso. Sabía que era un Dios de clemencia, que perdonaba, que era compasivo. ¿Se fija por qué Jonás no era un profeta bueno? Usted pensó, todo lo que está en la Biblia son hombres de Dios, son siervos de Dios, son profetas de Dios que son buenos, hermanos. Jonás no lo era. Jonás no lo era. Jonás huye porque no quería que Dios fuera misericordioso y compasivo con sus enemigos. Él prefería ver a una ciudad completa morir bajo el castigo y el juicio de Dios que ir a predicar a personas. Qué contradicción de términos, hermanos. Esa es una disonancia cognitiva, algo que no concuerda, algo que va en contra, algo que no tiene sentido, como las personas que dicen que son cristianas, pero no reflejan a Cristo. Las personas que dicen que son discípulos de Jesús, pero no hay nada en su vida que refleje que están siguiendo a Jesús. Y más bien echan la culpa a otra persona. Es otra persona. Yo soy así, me comporto así porque esa es otra persona. Es la culpa de otra persona. Qué contradicción de términos, hermanos. Qué resultados inesperados de uno que dice ser profeta de Dios. En el tiempo aquel, hermanos, el profeta era respetado. El profeta era un ejemplo de piedad. El profeta era un ejemplo de justicia.
El profeta debía ser una persona que conociera íntimamente a Dios. Que supiera no solo oír su voz, sino escucharla. Que supiera también ser una persona obediente, que fuera un ejemplo de obediencia a Dios. Pero Jonás huye de Dios. Él huye. Aun cuando sabía que de él nadie se escapa, que es imposible huir de Dios, él hace su esfuerzo. Él toma la dirección opuesta y escoge el peor de los caminos, hermanos, el mar. El mar. Yo respeto mucho al mar. Yo no sé nadar, por eso yo creo que lo respeto más. Cuando estaba yo en mi niñez, yo creo que tenía algunos 10 años, fuimos a una alberca pública, había mucha gente, nos metimos a esa alberca, cobraban como yo creo 25 centavos para entrar en aquel tiempo. Y tengo un primo yo, que nació el mismo día que nací yo, pero un año antes que yo. Y él me agarró y me metió por abajo y me mantuvo por debajo del agua. Yo sentía que hasta allá había llegado y yo creo, desde ese momento yo voy al agua nada más en momentos que yo puedo controlar. Como por ejemplo en la regadera, ahí estoy bien. Pero yo voy a la playa con mi familia a veces y yo veo el mar y digo, ay, y empiezo a sudar. Y empiezo a ver a mis hijas que están allá brincando y que están demasiado adentro y les grito y vénganse más para la orilla. Porque hermanos, si una de mis hijas se va a ahogar, seremos 2 ahogados. No voy a poder salir. Jonás escoge el mar para escaparse. Pero hermanos, incrementa la trama de la historia. Aparte de que escoge el mar para escaparse, Dios dirige, dice la Escritura, un viento fuerte y una tormenta. El autor, hermanos, aquí usa un lenguaje muy vivo y contundente. Dice que Dios desencadenó una tormenta violenta. Y el barco amenazaba hacerse pedazos. Es un lenguaje que nos hace entender a nosotros exactamente la situación que estaba pasando en ese momento. Ahora entran en la escena los marineros. Hermanos, ¿quiénes son los marineros? Los marineros, quiere decir, no tienen buena fama. Nunca han tenido buena fama los marineros. Ellos son experimentados en el mar. Los marineros habían estado en tormentas antes, muchas veces antes, pero ellos mismos, dice la Escritura, que tenían miedo. Ahí puede usted ver qué tipo de tormenta estaba sucediendo. Los marineros experimentados en tormentas tenían miedo. Tanto que cada uno clamaba a su Dios y tiraron el cargamento al mar para hacer de la nave un poquito más manejable. Y los marineros estaban con miedo y clamaban a dioses paganos. Entonces, la reputación de un marinero es la siguiente, siempre ha sido negativa. Siempre son personas que se les mira como personas no piadosas, más bien impíos. Son personas hostiles, rudos, que no se rigen bajo la ley. No son cobardes, pero son poco comprometidos. Se les conoce también como mujeriegos, poco confiables. La audiencia original, hermanos, habría entendido de ellos como personas que no eran buenas, sino más bien malos, personas no piadosas. Pero en el momento de necesidad, hasta el ateo clama a Dios. En momentos de necesidad, aún aquel que dice que Dios no existe, clama a Dios. Clama a Dios. Otra vez, hermanos, vemos un contraste. Jonás estaba dormido en el fondo de la nave mientras que los impíos marineros estaban clamando. No estaban clamando a Dios, pero estaban clamando. Estaban buscando la ayuda de alguna deidad que pudiera ayudarles. Ese es un contraste. Jonás estaba dormido en el fondo de la nave, no preocupado por nada. Fueron a llamarlo para que se uniera al culto de oración que tenían. Y le dijeron, ¿cómo puedes dormir? ¿Qué te pasa? Esto revela la condición del corazón de Jonás, hermanos. Esto revela la condición del corazón de Jonás. Un corazón no necesariamente físico, pero un corazón espiritual que estaba desviado de Dios. ¿Cómo?
el camino que él llevaba también. Dios le dijo, ve a Nínive, él se fue a Tarsis. El corazón de él también estaba desviado. En lugar de ir hacia Dios, en obediencia a Dios, él iba en una dirección opuesta. Cuando él sube con los marineros, ellos echaron suertes. Eso de echar suertes, hermanos, se menciona 70 veces en el Antiguo Testamento. Y posiblemente era un estilo de palos o palitos de varios tamaños, o a lo mejor eran piedras o eran dados. Esto no es algo que Dios nos dice que nosotros hagamos. Acuérdense, estos marineros no eran piadosos, ¿verdad? Ellos echaron suertes, pero Dios utiliza ese acto de echar suertes para que apuntaran hacia Jonás. Ahora tenemos a Jonás en el enfoque de los marineros. Y los marineros descubrieron qué es lo que pasaba. Que lo que pasaba era por causa de Jonás. Y lo cuestionan. Yo creo que si Jonás hubiese tenido un poquito de vergüenza, él se hubiese callado. Él no hubiese dicho nada. Pero Jonás dice, soy hebreo, temo a Dios, el que creó el mar. Y esto aterroriza a los marineros, hermanos. Entiendan ustedes, los marineros que eran experimentados, que no se les conocía como gente cobarde, que eran experimentados ya en otras tormentas, estaban aterrorizados por la tormenta y más aterrorizados al escuchar que Jonás estaba huyendo del Dios que estaba causando la tormenta. Sabían que intentaba huir de Dios y le dicen, ¿qué haces? ¿Qué has hecho? Ellos tuvieron más sentido que el profeta de Dios. Qué expectativa tan contraria de un profeta de Dios, hermanos, huir de Dios mismo. Pero como Jonás, hermanos, ¿somos nosotros también una contradicción de términos? ¿Somos nosotros una contradicción de términos? Decimos ser discípulos de Dios, pero en verdad vivimos como que somos discípulos de Dios. Nos encontramos, hermanos, en tormentas. Pasamos por diferentes situaciones difíciles. A veces son tormentas que nosotros mismos causamos porque nuestro pecado trae consecuencias. Y luego preguntamos y cuestionamos por qué estamos pasando por esta situación. Todos, hermanos, de alguna manera u otra nos podemos ver en la vida de Jonás. Todos. No sea usted de las personas que dicen, si yo hubiese sido Eva, jamás hubiese tomado del fruto. Pero si yo hubiese sido Adán, yo hubiera tenido a mi mujer bien sometida. Si vamos a ser sinceros delante de Dios, hermanos, nosotros nos podemos ver en el reflejo de Jonás. Cuando a veces hemos hecho cosas contrarias a lo que Dios quiere que digamos y hagamos. Huimos de Dios cuando no obedecemos a Dios. Huimos de Él porque queremos nosotros el control de nuestra propia vida. Queremos determinar nuestro propio curso. Pensamos que sabemos mejor que Dios cuando hacemos esas cosas. ¿Cómo nos identifica delante de Dios el estado de nuestro corazón? Son preguntas que quiero que todos analicemos en esta noche. ¿Cómo nos identifica delante de Dios el estado de nuestro corazón? Quizás te encuentras huyendo. Quizás te estás pensando en huir. Recapacita y corre a sus brazos de amor. Dice Salmo 139, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, también estás ahí.
Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. De Dios nada se puede esconder. Ninguna intención del corazón puede esconderse delante de aquel que lo escudriña todo. Todo. Pero aún así, a veces pensamos, engañaremos a Dios. Él me dijo ya que hiciera esto, pero voy a hacer esta otra cosa. Él me dijo que vaya en esta dirección, pero yo prefiero ir por esta otra. Veamos el clamor de los impíos, me refiero a los marineros. El clamor de los impíos, versículos 11 al 16. Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Vemos la respuesta de Jonás en el 12. Tómenme y láncenme al mar. Verán que el mar se calmará, les respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esa terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor. Ya no estaban clamando a los dioses que empezaron a clamar. Ahora clamaban a Dios. En la escritura original, hermanos, esto es Yahweh, es el nombre que para los judíos es el nombre indecible de Dios. Entonces clamaron al Señor, oh Señor, tú haces lo que quieres, no nos hagas parecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás, lo lanzaron al agua y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor y le ofrecieron un sacrificio e hicieron promesas. Qué increíble, unos marineros impíos hacen estas acciones. Jonás sabía, hermanos, que debía obedecer a Dios, pero era obstinado. Llegó a tal punto que prefirió la muerte. ¿Usted cree que cuando Jonás le preguntan a Jonás, ¿qué vamos a hacer para que eso se calme, para que se calme la tormenta? ¿Usted cree que Jonás pensó en la vida de ellos? ¿Usted cree que Jonás pensó, es que yo merezco la muerte, que me avienten en el mar? Eso es lo que yo merezco. ¿Usted cree que él estaba pensando piadosamente? No, hermanos, él quería suicidarse. Él quería morir con tal de no obedecer a Dios. Aviéntenme al mar. ¿Todavía piensa que Jonás fue un profeta bueno? Él prefirió la muerte. Él podía haber dicho, miren, solamente den la vuelta al barco. Les aseguro que en cuanto den la vuelta al barco y nos dirijamos a la dirección correcta, esto se va a calmar. Pero él no hizo eso. Él les dice, aviéntenme. Prefirió la muerte en lugar de la misericordia de Dios para sus enemigos. En lugar de que él mismo, profeta, pidiera misericordia a Dios o dijera a los marineros, llévenme otra vez al puerto, él prefiere morir, hermanos. Aún siendo los marineros el tipo de persona que no eran personas notablemente piadosas, no les pareció bien, querían respetar la vida de Jonás. Incluso dicen, Señor, no nos tomes en cuenta el que le quitemos la vida a un inocente. ¿Era inocente Jonás? No. Ellos redoblaron fuerzas, pero fue inútil. No tenían de otra más que intentar calmar la tormenta aventando a Jonás al mar. Entonces vemos lo inesperado, hermanos. Personas impías que no respetaban a Dios, de repente vemos que ellos se rinden al Señor. Pidieron misericordia por la acción de aventar a Jonás y lo lanzaron al agua y la tormenta se calmó.
La ironía, la sátira de este pasaje es que los marineros reaccionaron de la manera como Jonás debió de haber reaccionado. Ellos clamaron a Dios, ellos pidieron a Dios. Y Jonás estaba obrando y reaccionando como los marineros se les conocía que reaccionaban, los impíos. Ellos se humillaron a Dios, pero Jonás no se humilló. Hasta este momento, hermanos, él sigue sin humillarse. Y vemos una batalla de Jonás a través de todo el libro. Vemos que él va, sí va, y él dice, dentro de 30 días este pueblo, esta ciudad será destruida. Él llega y predica, pero porque es obligado. No porque tuvo un cambio de corazón. Incluso al final, cuando el rey le manda a todo el pueblo que ayunen, que se vistan de cilicio, Dios los perdona. Pero en ese momento Jonás se sienta a una distancia de la ciudad y él espera ver los relámpagos y el azufre descender del cielo para destruir esta ciudad. Y para él es desconcertante ver cómo Dios perdona a la ciudad de Nínive. Yo me lo imagino a lo mejor si hubiera un microondas y palomitas, comiendo palomitas esperando el show. Pero él dice, por eso es que yo huí a Tarsis. En el capítulo 4 dice, por eso, porque eres un Dios misericordioso, incompasivo. Por eso es que yo huí. No se humilló. Nunca vemos a Jonás humillado delante de Dios. Y él conocía las escrituras. Salmo 138 dice, el Señor es excelso, pero toma en cuenta al humilde y reconoce de lejos al orgulloso, al que no se humilla. En contradicción a Jonás, los marineros sí buscaron a Dios. Jonás huyó de Dios, pero los marineros buscaron a Dios. Y nos dice la escritura que cuando vieron la señal del mar que se calmó, los marineros temieron a Jehová, al Señor, y le hicieron culto a Dios. De nuevo, una contradicción de términos, una sátira. Los marineros, hombres conocidos por su impiedad y rechazo de Dios, ellos sí se humillan. Jonás no es el mejor ejemplo de un profeta de Dios. Jonás no es un buen profeta de Dios. Él es descrito como un profeta rebelde, que no amaba a Dios, incluso un impío que Dios decide usar. ¿Sabe usted que al mismo Nabucodonosor, Dios en la escritura le dice, mi siervo? Y no le dice siervo en la manera de que es una persona piadosa que busca obedecer, honrar a Dios, sino le dices que es su siervo porque es un instrumento de Él. Dios utiliza todo para llevar a cabo sus propósitos. Jonás era una persona que le molestaba la voluntad de Dios y huye de la voluntad de Dios. Prefiere la muerte pensando que así Dios juzgaría a sus enemigos, y luego vamos a ver cómo le reclama a Dios porque no trae juicio sobre ellos. Definitivamente, hermanos, un resultado inesperado, una expectativa contraria. Por eso yo les pregunto de nuevo, hermanos, ¿qué tipo de discípulos somos nosotros? ¿Somos discípulos que honramos a Dios o que traemos vituperio al nombre de Dios? ¿Somos personas que reflejamos lo que decimos ser? Hay personas que dicen, no, lo que la gente piense a mí me tiene sin cuidado. Eso no es el accionar ni el pensar de un discípulo de Jesús. Es verdad que no debemos de vivir de apariencias. El que vive de apariencias, más bien la Biblia lo llamaría un hipócrita. No debemos de vivir de apariencias. Pero sí importa cómo reflejamos, cómo representamos a Cristo. Porque somos embajadores del reino, hermanos.
¿Están nuestras acciones ofreciendo adoración a Dios? ¿Estamos viviendo en obediencia a Dios o estamos viviendo como Jonás? Que solamente le obedecemos cuando somos obligados a obedecerle. ¿Cuántas veces hemos nosotros reaccionado como Jonás de una manera obstinada? Que preferimos el camino de pecado y muerte que los brazos amorosos de la misericordia de Dios. Hay veces que nuestro orgullo, hermano, se interpone y nuestro orgullo es lo opuesto a la humildad. Gracias al Señor Dios que el antitipo de Jonás es la imagen de nuestro Señor Jesucristo. A diferencia de Jonás, cuando el Hijo de Dios fue enviado, Él vino en obediencia. Isaías 6:8 nos da una alusión a esto. Dice, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y aquí está hablando de Isaías, lo entiendo. Pero esto es una alusión a lo que también el Hijo dijo, heme aquí estoy, envíame a mí. Y Filipenses 2 nos dice que Él lo dejó todo por nosotros, que Él pagó el castigo para que nosotros no tuviéramos que pagar lo que a nosotros nos tocaba pagar. Ese es Jesús. Ese es el profeta mayor de todos los profetas. ¿Sabía que la Biblia lo identifica a Jesús como un profeta? Él fue el profeta más grande, el que sí habló de parte de Dios, el que no solamente habló, sino que caminó ejemplificando lo que Él hablaba. Dio ejemplo. Te voy a invitar a que cierres tus ojos, hermano, y que si gustas inclinar tu rostro, quiero que entremos en un momento de reflexión. Es necesario que atendamos a la palabra de Dios, hermanos. Es necesario que nos veamos en la palabra, en la escritura y podamos ver y decir, Señor, ¿estoy viviendo yo de la manera como tú quieres que yo viva? ¿Estoy reflejando yo tu imagen? ¿Estoy verdaderamente viviendo como una persona que digo ser? ¿En verdad estoy trayendo honra y gloria a tu nombre? Reconozcamos, hermanos, que el huir de Dios solo termina en sufrimiento. Pidámosle a Dios que nos ayude a obedecerle a Él en todo momento, aun cuando el resultado sea algo incómodo para nosotros o algo que nosotros mismos no preferimos. Pero reconozcamos que el huir de Dios solo termina en sufrimiento y demos gracias a Dios por ser compasivo, un Dios compasivo que escucha a los que a Él claman. Amado Dios, te damos a ti gloria y honra, Señor. Gracias por este pasaje de las Escrituras que nos enseña, nos recuerda que no debemos de vivir en contrariedad a lo que nosotros profesamos ser. Señor, que debemos de vivir para ti, de escuchar y obedecerte a ti, Señor. Pero una cosa tenemos por seguro, necesitamos de tu ayuda. No podremos obedecerte. No podremos, Señor, vivir de la manera como tú quieres que vivamos sin tu ayuda. Pero también, Señor, ayúdanos a someternos a ti. No buscando nuestro bien, nuestra manera, sino buscando tu honra y tu gloria a tu manera. Te lo pedimos confiando en el nombre de Jesús.